Inicio con la sesión, ya hemos dado los minutos de espera para que todos puedan ir conectándose. Entonces, el tema de la sesión del día de hoy es laboratorio de hemoterapia y banco de sangre, y vamos a revisar lo más importante de síndromes de reacción transfusional. Entonces, si hay algún problema en algún momento con el audio o compartiendo la pantalla, me avisan por favor porque es muy importante que con la ayuda de las imágenes ustedes puedan guiarse, ¿ok? Así que demos inicio y acompáñenme en esta triste historia. Estaban Peter y su familia conduciendo cuando de pronto se distrajo con el señor Quagmire. Cuando de pronto, ustedes saben lo bobo que es Peter. Y lo que ocurrió es que por querer acercarse tanto a saludarlo, lo arrolló. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Posteriormente, el señor Quagmire se puso muy crítico y se fueron al hospital. En el hospital se dieron cuenta que él estaba perdiendo mucha sangre. Entonces, muy aparte de todas las reacciones que pues estaba teniendo internamente, él estaba perdiendo mucha sangre. Un signo muy evidente. ¿Y qué es lo que pasó? Dijeron, uy, no, lo que tenemos que hacer es que tenemos que transfundirle sangre porque está perdiendo mucha sangre. Ok. Y la enfermera fue y pues le trajeron la unidad de sangre. Pero ¿qué es lo que pasó? Él necesitaba un X tipo de sangre y le trajeron un tipo de sangre Y. ¿Y qué creen que pudo haber pasado con este sujeto? Pues falleció. ¿Y por qué pudo haber fallecido? Lo que ocurrió fue de que en este interfaz de ponerle un tipo de sangre tipo Y, cuando él era tipo X, puede conllevar hasta tan nefastas consecuencias justamente por lo que dijimos al comienzo, pues por las reacciones transfusionales. ¿Qué quiere decir? De que tú no le puedes poner un grupo de sangre que no corresponde a una persona que tiene otro grupo de sangre, porque en ese proceso de este término de halo, algo diferente, algo que no es propio, algo de otro, esto pues va a conllevar que tu organismo reaccione ante algo extraño, ¿no? Y ahí es cuando vamos a ir introduciendo este término de antígeno. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es algo extraño, así como lo aprendimos en nuestras clases de inmunología. Entonces vamos viendo tres términos distintos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que se confundieron en la unidad sanguínea que le correspondía a él. Pero Katy, en realidad pasará de que alguien tiene tipo de sangre X y Y. No, XY no existe. Los grupos sanguíneos descubiertos por Len Steiner vendrían a ser el grupo A, B, AB y el O. Y luego conoceremos este sujeto. Así que preséntense, chicos. Aquí están. Aquí tenemos las gotitas de sangre y este está con la tarjetita del grupo A, del grupo B, el grupo AB y el grupo O. Muy famoso, el grupo O, la mayoría se encuentra en este tipo. Y luego vamos a conocer, bueno, mejor no les adelanto ahí. Entonces, les había dicho de que estos eran los grupos, el grupo sanguíneo principal. El grupo A, B, AB y el O. Y Katy, ¿y qué son esas cositas arriba que tienen el más, el menos? Vamos a estudiar como en matemática la ley de los signos, más por menos, menos y eso. No, eso, la cosita que ustedes pueden ver arriba, y literal se encuentra arriba en la membrana de los glóbulos rojos, es conocido y determinado por el antígeno D, que lo vamos a ver más adelante, pero en realidad se conoce como factor RH o factor Resus. Esa cosita de arriba que ustedes pueden identificar como más o menos. Y es ahí cuando empieza todo el balotario, ¿no? De estos A, B, AB más, AB menos, AB mame, AB, todo eso, ¿no? Ya ven, en fin. Y eso lo van a poder entender más adelante. Primero vamos a saber por qué es esto. Entonces, les había comentado de que estos grupos sanguíneos habían sido identificados por un científico que pues había estado estudiando la genética de la sangre humana y su nombre era Len Steiner. Y él había puesto a un hombre en una silla, la imagen era muy fuerte, por eso no se las puse, había puesto a un hombre en una silla y había puesto a un simbio en otra silla y les estaba haciendo lo que vendría a ser, a llamarse en ese tiempo, la primera transfusión sanguínea. Y él lo que estaba haciendo, pues se propuso esta hipótesis, ¿no? Entonces, si un hombre le puede dar su sangre a otro hombre, ¿podrá un animal, como por ejemplo un simio, darle su sangre a un humano y viceversa? Entonces, él realizó esto, plap, pero acá con un simio. ¿Y qué fue lo que él descubrió? Que ocurría un proceso, este proceso que ocurría como reacción dentro del hombre, lo que ocurría era de que
venían a ser rodeados los glóbulos rojos por ciertos elementos que vamos a conocer más adelante, y estos elementos más los glóbulos rojos lo que hacían era juntarse, 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 así como en Gamarra, La Parada, el centro de Lima. Así, ¿qué es lo que pasa cuando entra mucha gente a una tienda? Pues se aglutinan. De igual modo, cuando hay un gran cúmulo de glóbulos rojos con otros elementos, como por ejemplo anticuerpos, que vamos a conocer más adelante, este proceso de cúmulo, a este se le conoce como aglutinación. Entonces, vamos a ver de qué es en esto que está ocurriendo. Está ocurriendo un proceso de incompatibilidad sanguínea. ¿Por qué? Porque es como que entre, por ejemplo, un barrista de la Alianza a un equipo, o sea, a una gran barra de la uno. Es como que van a venir todos y le van a decir, oye, no, mi equipo es mejor, que va a ser la Alianza y esas cosas, ¿no? Entonces, de igual forma, y más adelante vamos a ver un ejemplo similar, de igual forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que él descubrió en su intento de transfundir la sangre de un hombre a un humano, perdón, de un simio a un hombre y de un hombre a un simio, viceversa? Lo que él descubrió es de que existía este proceso de aglutinación. ¿Ante qué? Ante la incompatibilidad sanguínea, lo cual se va a ver representado en la clínica del paciente con signos y síntomas hematológicos, ¿no? Dentro de ellos, como por ejemplo la púrpura, las petequias, las equimosis, a veces con las epistaxis, con la fiebre y muchos otros cuadros que vamos a ver más adelante. Y este proceso, entonces, fue descubierto por Len Steiner, ¿no? Ante su curiosidad. Ok, entonces hasta aquí hemos visto este término, la compatibilidad en la transfusión sanguínea, y ante la incompatibilidad que ocurría la aglutinación. Pero ¿qué es la aglutinación? Como ya les había comentado, con aglutinar nos referíamos a unión, a mezcla, a combinación. Pero entonces, ¿qué elementos se van a combinar? Los elementos que se van a combinar pues vendrían a ser los anticuerpos, como lo pueden ver aquí en la membrana de el eritrocito, sí, o glóbulo rojo o hematíe, les había dicho que se llamaban. Entonces estos glóbulos rojos iban a tener en la membrana, en su superficie, iban a tener estos anticuerpos que iban a estar como hormiguitas con sus antenitas, que iban a estar parados para poder identificar ¿a qué? A los antígenos. ¿Y qué es un antígeno? Es algo extraño. Si un extraño se mete a su casa, tú dile para que te acuerdes, eres un antígeno, eres algo extraño. ¿Y cuándo se van a formar estos anticuerpos? Miremos aquí, ¿qué es un anticuerpo? ¿Y cuándo se va a formar? Se va a formar ¿ante qué? Miren, es una sustancia que induce la formación de anticuerpos debido a qué? A que es reconocido por el sistema inmunitario como extraño para el cuerpo. Entonces, cuando hay algo extraño para el cuerpo, se va a formar este amigo que hemos visto acá. ¿Para qué? Justamente para neutralizar a este otro, para que no haga daño. Entonces, hay una identificación, lo cual es importante. Ahora, y se los pongo en texto como que para que ya no estén copiando, ¿no? Entonces, los dos conceptos que ya les había dicho. Algo extraño, y este se forma ante justamente la presencia de este otro, para neutralizarlo. Entonces, pues la sangre va a estar compuesta una parte por el plasma o por el suero, y los glóbulos rojos que vendrían a ser pues por otra parte los elementos formes de la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este de aquí vamos a encontrar nosotros a los amigos que acabamos de describir, a los anticuerpos. ¿Contra qué? Contra diversos antígenos. Contra diversos antígenos. ¿Cómo así, Katy? Si yo soy, por ejemplo, del grupo sanguíneo A, mejor. Si yo soy de la alianza, ¿contra quién voy a estar? Contra los de la U. Y si yo soy de la U, voy a estar contra los de la alianza. Entonces, si yo soy del grupo A, voy a tener en mi sangre anti-B. Y si yo soy B, voy a tener en mi sangre anti-A. De esa forma. Si yo soy policía, voy a encontrarme contra los ladrones. Y si yo soy un ladrón, voy a tener en contra a los policías, ¿no? Ok.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habíamos dicho que teníamos que recordar en la anterior lámina de que cuando hay una incompatibilidad sanguínea, si tú no respetas la regla, ¿qué es lo que ocurre? Va a ocurrir este proceso de aglutinación. Y si los glóbulos rojos empiezan a generar este cúmulo, esta aglutinación, el juntarse, el combinarse, pueden haber efectos traumáticos, es decir, propios del gran movimiento, porque el flujo de la sangre debería ser fluido, pero empieza a tornarse turbulento. Aparte, al haber este cúmulo de sangre, pues va a generar no solamente el cambio de la forma de la circulación de la sangre, sino también la destrucción de estos, ¿no? Porque si viene un carro contra otro carro, ¡pau! Se choca, ¡pa! Se choca, ya. ¿Qué ocurre? Hay muertes, ¿verdad? En muchos casos. Ya, de igual modo, un glóbulo rojo viene a cierta velocidad y otro glóbulo rojo viene a cierta velocidad, se van a destruir. ¿Y cómo se conoce a este proceso? Se conoce como lisis. Entonces, dado que los glóbulos rojos contienen fierro, sí, pero no son de fierro, entonces se van a destruir, se van a alisar. Entonces, qué es lo que va a pasar? Es de que nosotros vamos a estar perdiéndolos, ¿no? Y es por ello también, y van en la muerte, pues hay muchos otros afectados, ¿no? Entonces, ante procesos de hemólisis, muchas veces, otras veces también se acompañan con procesos como plaquetopenias, los cuales van a conllevar a las púrpuras. Ok. Ok, listo, esto ya lo revisamos. Pasamos a la siguiente lámina. Ah, ya. Y aquí estaba el ejemplo que les había comentado, ¿no? De la U y de la alianza. Otro hipotético caso, por ejemplo, en el caso de que está jugándose un clásico U contra Alianza. ¿Qué es lo que pasa? Si gana la U, van a salir los barristas, salen los barristas, ¿no? Del grupo que pues gana, ¿no? Y en todo caso, pues, si gana Alianza, también viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente que si alguien de la alianza viene por aquí, va a ocurrir este proceso de aglutinación, ¿no? También un avesado que vendría por aquí entre tantos barristas de estos. Ok, listo. Entonces, dado que ese proceso ya fue explicado, lo de los policías también, policías y ladrones, vamos a pasar a entender lo siguiente. Debemos pasar a este punto, ¿por qué? Para evitar lo que se vio en una primera instancia, que vendría a ser la incompatibilidad sanguínea, cuyas reacciones transfusionales pueden conllevar a la muerte. Van a haber aquellas que son mediadas por complejos inmunológicos y otros que van a ser también no mediadas por complejos inmunológicos, van a haber reacciones tempranas, tardías, y esas las vamos a clasificar, pero para evitar esa clase de reacciones tenemos que entender esto. Vamos a ver que la tabla es grande y compleja, pero lo que quiero que se lleven a la cabeza es el por qué sí y el por qué no se debe hacer. Entonces, por ejemplo, les había dicho de que si tú eres de la alianza, vas a estar contra los de la U, y si eres de la U, vas a estar contra los de la alianza. Primero enfoquémonos en estos dos. Entonces, el anticuerpo en el plasma sanguíneo, si tú eres del grupo A, tú eres del grupo A, entonces, lo que tú vas a reconocer son todos aquellos del grupo A, pero como les decía, el anticuerpo va a ser anti-B. Entonces, si tú eres A, eres anti-B. Katy, ¿eso es lo que dijiste al comienzo? Sí, miremos aquí. Les dije, si tú eres A, anti-B. Y si tú eres B, vas a estar anti-A. ¿Por qué? Porque tú tienes que reconocer a estos A. Porque si tú no tendrías a estos A, pues entonces tú los atacarías de algún otro modo, pero tú tienes que reconocerlos para que de ese modo no vayas contra ellos. Entonces tú eres anti B, eres anti estos. Es decir, de que si yo soy del grupo B, yo voy a tener que reconocer a estos. Antígeno en los eritrocitos, antígeno B. ¿Y contra quién voy a estar? Mis anticuerpos. ¿Contra quién van a estar? Los anticuerpos que yo voy a tener circulando en el plasma sanguíneo van a ser anti-A. Por eso les había puesto también esto aquí, ¿no? Entonces entendemos a los policías como los anticuerpos. Y aquí podemos ver de que estos vendrían a ser a los que destruirían. Ok. Entonces, de igual modo aquí vemos el juego de los policías y ladrones. Entonces, este anti-B, si ve un B, pues obviamente lo va a destruir. Y si este anti-A ve un A, lo va a destruir. ¿Por qué? Porque tú eres B. ¿Por qué? Porque tú eres A, respectivamente. Ahora, en este caso, de el grupo AB y el grupo O, ¿qué es lo que ocurre?
Lo que ocurre aquí es de que puede ser de que ustedes se confundan y digan, ¿cómo es esto de que el anticuerpo en el plasma sanguíneo, que si yo soy AB va a ser ninguno y en el grupo O, en el antígeno, va a ser ninguno? Aquí les voy a dar un tip si es que no se entendió. Pero antes de darles el tip, les quiero comentar de que entonces, si tú eres AB, tienes que reconocer a tanto A como B, porque si tú eres AB, se supone que vas a tener parte de A y parte de B. No puedes tener policías ni anti-A ni anti-B. ¿Por qué? Porque es parte de ti. Entonces, si tú eres grupo O, de igual modo, dado que eres O, ahí sí, los policías que vas a tener van a ser anti-A y anti-B. Entonces, ahorita lo vamos a plasmar mejor en unos dibujitos, pero lo que les quería comentar también, aparte de estos y el reconocimiento, es que em, ¿a quién se le conoce como, el tip era este, a quién se le conoce como donante universal? El donante universal vendría a ser el grupo O. Y en un momento se van a enterar si es O positivo u O negativo. Entonces, vendría a ser el grupo O, acuérdense, donante universal. Y el receptor universal vendría a ser el grupo AB. El grupo AB. ¿Y esto para qué nos lo dices, Katy? Porque miremoslo de esta forma. Si yo digo de que el grupo O es conocido como el donante universal, yo justamente lo voy a relacionar con esto, de que el antígeno en los eritrocitos va a ser ninguno. Y el donante universal y el receptor universal vendría a ser el grupo AB, donde el anticuerpo en el plasma sanguíneo vendría a ser ninguno. ¿Por qué? Miremoslo en el siguiente ejemplo. Entonces, ya saben quién es donante universal y quién es receptor universal. Y si no se entendió a quiénes tienen que reconocer y a quién no tienen que reconocer, lo vamos a entender en el siguiente gráfico o esquema. Miremos aquí. Entonces, volvemos al inicio, recapitulemos. Si yo soy del grupo en el sistema AB, si yo soy del grupo A, ¿me puede dar un A? Sí. ¿Me puede dar un B? No. ¿Por qué? Porque yo tengo policías, anticuerpos, anti-B en la sangre, en el suero. Ahora, ¿me puede dar un AB? No me puede dar un AB. ¿Por qué? Porque acá hay parte de B y yo tengo anti-B. Eso generaría una reacción transfusional, entonces eso no puede pasar. ¿Puedo recibir de un O? Sí, sí puedo recibir de un O, porque como habíamos dicho, de que el grupo O era un donante universal. Donante universal. Entonces, en el B entonces, en el B, en el B habíamos dicho de que contra quién voy a tener los policías, contra los A. Entonces yo digo, ¿me puede dar entonces un A? No, no me daría un A. ¿Por qué? Porque lo va a destruir. Por eso puse aquí X. Ahora, en el B, ¿me puede dar un B? Sí, porque yo voy a ser B. Me puede dar un B, va a haber compatibilidad. Pero ¿me puede dar un AB? Katy, acá tiene parte de B, sí me puede dar, sí, pero también tiene parte de A. Entonces va a haber reacción. Y eso se le conoce como incompatibilidad sanguínea. ¿Y me puede dar un O? Sí, sí me puede dar un O. Justamente por lo que ya habíamos comentado. Ahora, en el caso de que yo sea AB, pues en ese caso me puede dar un A, me puede dar un B, porque yo soy A, tengo parte de B y me puede dar un AB. Y también me pueden dar del grupo O. Ya va tomando la forma, ya va tomando forma la idea de que el grupo AB es el receptor universal, porque me puede dar un A, un B, un AB o un O. Y el grupo O va a tener anti-A, anti-B, entonces no me puede dar ni A, ni B, ni AB, pero sí puedo recibir de otro O. Por eso es que se le conocía como O donante universal y AB receptor universal. Miremos aquí, toda esta fila de checks y toda esta fila de checks. Bueno, columna y fila, si no me equivoco. Ok, entonces, listo, esos términos, listo. Ahora,
Y Katy, ¿qué son esas cositas que nosotros podemos ver cuando vemos la tabla de compatibilidad sanguínea que tienen muchos signos, ¿no? Más, menos, lo que dijimos al comienzo. Y bueno, allá. Pero antes de pasar a eso, quiero comentarles de que acá habíamos dicho donante universal, el grupo O, y el receptor universal, el grupo AB. Pero no cualquier O y no cualquier AB. Específicamente el que es el donante universal, y yo les dije, ya van a saber cuál es el O positivo u O negativo. El O negativo es el donante universal, pero el receptor universal vendría a ser el AB positivo. ¿Y a qué se debe esto? Esto se va a deber a algo conocido como el factor RH o resus. ¿Ok? Eso va a estar plasmado con el más o el menos que está al costado de tu grupo sanguíneo. Y vamos a entender el por qué un O negativo no puede ser, por ejemplo, el receptor universal, pero sí puede ser el donante universal. Y el AB positivo, vamos a ver por qué sí puede ser el receptor universal. ¿Ok? Entonces, esto va a estar determinado, si es positivo o negativo, por el factor resus o factor RH. No, voy a ver si están ahí. Ok, sí están ahí. Ok. ¿Y esto por quién va a estar determinado? Porque en la membrana del glóbulo rojo vamos a encontrar, habíamos dicho, a los antígenos, sí, pero específicamente al antígeno D. El antígeno D vendría a determinar la presencia del antígeno D, vendría a determinar si tú eres RH positivo. Y si, a ver, disculpen, creo que están hablando por el grupo. Ah, ok. Em, perdón. Y si tú no tienes el antígeno D, pues significa de que tú eres RH negativo. Entonces, si yo tengo antígeno D, soy RH positivo. Soy RH positivo porque tengo el antígeno D. Pero si yo soy del grupo RH negativo es porque no tengo el antígeno D. Ahora acá, los que, bueno, justamente para que ya no vuelvan a escuchar la sesión, aquí les pongo esta idea, ¿no? Aquellos que tienen el grupo, bueno, el antígeno D, pues vendrían a ser RH positivo, aquellos, independientemente del hecho de que tú seas ABA. Ojo, ¿por qué? Porque tú puedes ser del grupo A, tú puedes ser del grupo A, pero de igual forma tienes el antígeno D, eres entonces A positivo. Si no lo tienes, pues entonces eres A negativo. ¿Esto dónde va a estar codificado? En el cromosoma 1. El cromosoma 1 vendría a ser el dador del antígeno D. De modo que si este está presente, pues tú eres RH positivo y si este está ausente, eres un RH negativo. Listo. Esto es lo que hemos hablado. ¿Ok? Sigamos. De igual modo con el A, B o AB. ¿Ok? Listo. Ahora, con respecto a quién puede dar a quién, abramos un corchete. Y les digo lo siguiente. Dicen que cuando eres positivo en la vida, aunque te vayan cosas, aunque las cosas te vayan mal, de igual forma tú las vas a tomar a bien y les vas a ver el lado más positivo de todo. Y si tú eres negativo, aunque te pasen cosas buenas en la vida, tú las vas a tomar a mal. Cerramos corchete. ¿Por qué les digo esto? Para que se distraigan, no es broma. Por esto, porque cuando hablamos del factor resus, debemos entender, bueno, el ejemplo que les he puesto. ¿Por qué? Porque el factor resus puede recibir de aquellos que son resus o negativo o positivo, es decir, aquellos que tienen un menos o un más al costado del grupo sanguíneo, al costado del grupo ABO, ¿no? Pero si tú eres resus negativo, tú solamente puedes recibir de aquellos que son negativo. Por eso les decía, y los que son negativos, aunque les pasen cosas buenas en la vida, les va a ir mal. O sea, lo van a ver mal, ¿no? Si solo se van a enfocar en las cosas negativas. Lo cual es bueno, es como que una comparación con la vida. Y los digo a manera de memotecnia. Entonces, los positivos, por su positividad, si desean, recuérdenlo así, aunque le pasen cosas malas, pues les va a ir bien. Pues les va a ir bien, digo, pues lo van a tomar a bien. Porque un resus positivo puede recibir de un negativo o de un positivo. Y no va a haber este cruce. Pero en los negativos,
solamente, les decía, se enfocan en las cosas negativas, ¿no? Uno, solamente pueden recibir del resus negativo, más no del resus positivo. Ahora, eh, por acá les ponía el ejemplo, así ya, pero antes tenía que comentarles otra cosa, de que sí puede haber un caso en el que pueden recibir una, como decir, una buena noticia y tomarlo bien, ¿no? Antes de que pierdan las esperanzas y sigan con su negatividad, en el hipotético caso que habíamos puesto. Este momento va a ser ante la ausencia de anticuerpos específicos. Y se los pongo por acá abajo. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un momento en la vida en que estos restos negativos pueden recibir pueden recibir la sangre de un RH positivo. Sí puede haber esta interacción entre ellos sin que ocurra daño. Y eso va a ser justamente cuando viene de improviso, cuando viene sin avisar. Es como cuando te llega la visita, no hablo de la menstruación para las chicas, sino te llega la visita de un familiar y es como que ya está en tu casa, ni modo que le vas a decir vete, ¿no? Porque ya llegó a tu casa, entonces recíbelo nomás, ya lo recibes. De igual forma, porque el cuerpo no estaba preparado para recibir esta clase de visita, ¿no? Esta clase de grupo sanguíneo, o esta clase de RH que estaba viniendo. Pero en cambio, para la siguiente vez que ya viene de improviso, tú ya tienes, por ejemplo, tú ya tienes una excusa, ¿no? Ya. ¿Eso qué quiere decir con lo último que dije? Que para la siguiente vez que tú vengas, el cuerpo ya va a tener memoria. Recuerden que una de las características del sistema inmune es que puede desarrollar memoria. Eso quiere decir que ya va a tener anticuerpos específicos para poder detectar aquello que no es reconocido a bien por este grupo, que vendrían a ser los de este tipo. Y ahora, ¿para qué nos lo cuentas así, Katy? Porque es muy importante recordar esto del factor Rhesus en la eritroblastosis fetal, en el cual hay justamente esta interacción con el factor Rhesus del grupo sanguíneo de la otra persona, como por ejemplo el del hijo, el del feto en la mamá, por la cual ante un primer embarazo, este sí lo va a aceptar porque el cuerpo pues le tomó de sorpresa, ¿no? Es como que yo soy negativo, tú eres positivo, pero al haber este intercambio de sangre a nivel de la placenta, pues lo que hace es, bueno, ya no estoy preparada, ¿no? El cuerpo dice, el sistema inmune dice, ya bueno, solamente lo voy a aceptar, pero bueno, para la próxima ya no te la paso, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa con esa mamá ante la primera gestación? Puede ser de que sí, todo salga genial, pero para la segunda gestación el cuerpo ya va a tener anticuerpos específicos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues este caso de eritroblastosis fetal, ¿no? Y puede llegar a ser mortal. Ok, ahora, entonces, para continuar con el ejemplo, los reto a encontrar un factor resus positivo en el que no le hayan puesto como receptor un más o un menos. ¿Ven? Un positivo puede recibir de un positivo o un negativo, de un positivo o un negativo. Uno positivo, de un positivo o un negativo. Pero como receptor, uy, pero como receptor, un negativo no puede tener un positivo. Puede recibir de, ubicamos en la lista de negativos. No hay ningún positivo. No hay ningún positivo. Otro negativo. No hay ningún positivo. Otro negativo. No hay ningún positivo. Ah, por eso entonces Katy se le conocía como receptor universal al AB positivo y como donante universal al O negativo. ¿Y por qué sí puede donar un O negativo de manera universal entonces, Katy? ¿Por qué? Porque recordemos que entonces, ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir uno positivo. Y un positivo, un factor resus positivo, tiene la capacidad de recibir a un resus positivo o a uno negativo. Listo. Mientras que uno, pues, de estirpe negativo, de estirpe, no puede recibir a cualquiera, solamente a los negativos. Como que el negativo con negativo se entienden y se hunden más. Ok, listo. Ahora, ¿qué más sigue? Ah, esto era lo que les comentaba en un comienzo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar
al haber esta mezcla de sangre, como lo que pasó con el simio que juntó Lensteiner con la sangre del humano. Lo que ocurrió fue de que él descubrió este proceso de aglutinación en la sangre, ¿no? Y por eso acá les pongo el ejemplo. Si mezclamos sangre del grupo A con sangre del grupo B, ¿qué ocurre? La aglutinación. ¿Y qué es lo que ocurre si hay muchos carros que están viniendo? Pues lo que ocurre es que se van a chocar, ¿no? ¿Se acuerdan que les puse los resaltadores y que se van a chocar? Va a haber efecto mecánico. ¿Y qué es lo que va a pasar ante eso? Van a haber muchas alteraciones en la hemodinamia de la sangre, y así como también muchos signos y síntomas característicos de estos, dentro de ellos púrpura petequias, equimosis, pueden haber sangrados nasales, es decir, epístasis. Dentro de ello también pues van a haber procesos como fiebre, este cambio de la velocidad en la sangre puede conllevar también a disneas, así como también a mareos por reacción alérgica, a la urticaria, al prurito, y también pueden haber este dolor en la sangre, perdón, dolor en el flanco, relacionado también a alteraciones esplénicas, también como hepáticas, también como renales, ya que recordemos que quien se encarga de la filtración, pues nuestro organito precioso que vimos en la primera sesión, que vendría a ser el riñón. Y el riñón estará preparado entonces para filtrar glóbulos rojos, que habíamos dicho, de que no, de que habíamos dicho había una membrana, una barrera de filtración glomerular, dentro de los cuales este estaba preparada, pues por los pies de los podocitos para que no haya paso de los glóbulos rojos, ya que si no eso interpretaría como, como habíamos dicho, de que, pues por un paso anómalo de glóbulos rojos, que vendría a ser hematuria, es decir, el paso de los glóbulos rojos por la orina. Em, Listo, ¿qué más? Ah, bueno, esto ya lo vimos. Ah, ya, ¿y por qué la urticaria y el prurito? Si les dije, ¿no? Por reacción alérgica. Por reacción alérgica. Ok, esto es lo que habíamos comentado. Pero por acá les tenía una memotecnia. Ah, acá está. ¿No? Como parte de la reacción alérgica, esta picazón, esta urticaria, este rash que se puede presentar principalmente, aparte de en otras partes del cuerpo, principalmente en la zona por donde fue transfundida la persona. Aparte también cuadros como fiebre, como cefalea, como taquicardia, como taquipnea, que vendrían a ser justamente por efecto compensatorio. Si le falta el aire a la persona, si empieza a presentar un cuadro de distrés, no puede respirar bien, pues va a empezar a acelerarse la respiración. Esto va a empezar a ser como que más superficial porque justamente no puede recibir la cantidad o siente que no está recibiendo el oxígeno oportuno porque no puede, no hay una buena, por ejemplo, digamos, o amplexación o no hay idóneo intercambio gaseoso por todas las alteraciones hemodinámicas en la sangre que está ocurriendo. La taquicardia también, ¿no? También por efecto compensatorio, al no haber un correcto bombeo, por ejemplo. La fiebre, los temblores, los escalofríos también. Y bueno, por aquí esto es básicamente lo que ya habíamos comentado y qué era lo que iba a producir entonces este proceso de aglutinación, ¿no? Y acá está en imagen cómo era lo que les había dicho, ¿no? De este proceso y por efecto mecánico, todo el daño que se generaba, ¿no? Acá también está el efecto mecánico, aquí está el proceso de aglutinación, lo que puede generar entonces el que la sangre cambie de su flujo, pues, fluido a un flujo turbulento, por lo cual las alteraciones hemodinámicas, la hemólisis producto de también alteraciones en los glóbulos rojos, pues se están destruyendo. ¿Qué más les puedo decir? Hemólisis, lisis, destrucción y hemo, refiriéndose al glóbulo rojo, al hematíe. Y esto pues se interpreta como destrucción de los glóbulos rojos, hemólisis. Ahora, ¿para qué les comentaba esto último? Justamente para hacer énfasis de que al haber una lesión en la membrana del glóbulo rojo, aparte de que muchos ya de por sí se destruyen, si hay una lesión en la membrana del glóbulo rojo, ¿qué es lo que va a pasar con este? Pues va en su código genético está, tú tienes un defecto, te destruyes. Entonces, por eso es de que va acompañado también de procesos hemolíticos. Ok, listo. Ahora, ¿qué reacciones podemos tener ante estos? Las reacciones que podemos tener ante estas vendrían a ser de tipo y ojo, pestaña y ceja, y luego al último hay también un cuadro de resumen. Y es muy preguntado en los pasitos y en el examen también. Vamos a dividirlos de la siguiente forma en este cuadro de doble entrada. En las reacciones,
transfusionales vamos a dividirlas en aquellas que están mediadas por inmunocomplejos y por inmunoglobulinas y aquellas que no están mediadas por inmunoglobulinas. Por aquellas que están ocurriendo dentro de las primeras 24 horas y aquellas que están yendo pues más allá de las primeras 24 horas. Dentro de las primeras 24 horas se les va a conocer como una reacción inmediata. Más allá de las 24 horas iniciales, pues se van a conocer como reacciones tardías. Inmunológica, ya dijimos, mediada por inmunoglobulinas. Y ahora, vamos a ver una gran lista, como la que vemos aquí, muy aparte de todas estas que vemos aquí, eh, aparte de que pues puedan conocer el nombre de todas estas, lo que quiero que sepan es, número uno, la más frecuente, número dos, la más severa, y principalmente ellas, ¿no? La más frecuente, la más severa, que ahorita la vamos a conocer. Entonces, vamos a ver que en aquellas reacciones inmunológicas inmediatas, ustedes van a poder verlo del siguiente modo. Y como para que lo recuerden, ¿no? Vamos a darles una revisadita rápida. En las inmunológicas inmediatas, ¿a quiénes vamos a tener? A la hemólisis inmediata. Y lo leemos así para que lo recuerden, porque inmediata, su mismo nombre lo dice, ¿no? Porque también hay hemólisis que van a ser tardías, y así se llaman. ¿Por qué? Retardada, ¿por qué? Pues porque va a ocurrir ya no dentro de las primeras 24 horas, sino mayor a 24 horas. Por eso tardía, mayor de 24 horas. Hemólisis retardada. Ahora, ¿a quién más vamos a tener? Por ejemplo, en la inmunológica inmediata, a procesos de anafilaxis, ¿no? Por ejemplo, también en la urticaria. Entonces, reacciones de tipo alérgicas o son reacciones que están mediadas, como su mismo nombre lo dice, por inmunoglobulinas, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, principalmente por estos procesos que acabamos de ver, ¿no? Inmunoglobulina que encontramos a nivel de las mucosas, en vía respiratoria, por ejemplo, la inmunoglobulina A, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar ante cuadros, ante esta clase de cuadros? Por ejemplo, como en el caso de cuando las personas son alérgicas al maní, claro, al maní, por ejemplo, pueden haber una obstrucción de las vías aéreas y por ende, esta va a obstruir el paso de aire, propiamente dicho, y la persona no puede oxigenarse correctamente. Entonces, esas personas están justamente cursando con ese proceso alérgico, como el que podemos justamente comparar con esto que está ocurriendo acá. Ahora, reacción febril y el daño pulmonar agudo, agudo, primeras 24 horas, agudo. La reacción febril también va a ser inmediata. Dentro de las tardías, como su mismo nombre lo dice, mediadas por inmunoglobulinas, pues tenemos la hemólisis retardada. Retardada, pues no va a estar dentro de las primeras 24 horas. La púrpura post-transfusional, como su mismo nombre lo dice, post-transfusional, después de la transfusión, entonces no va a ser inmediato, sino más bien va a ser de efecto tardío, después de las primeras 24 horas. La reacción del injerto contra huésped y la inmunomodulación, es decir, cuando el organismo está tratando de ver qué está ocurriendo en tu sangre, qué me están poniendo, qué le han puesto a este sujeto. Ahora, la no inmunológica y la reacción de injerto contra huésped también la vamos a ver más adelante. En las no inmunológicas, aquí no están interviniendo las inmunoglobulinas. Aquí no intervienen las inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, en las sobrecargas, sobrecarga de citrato, de volumen de potasio. Tendría que ver entonces si hay mucho citrato, van a venir las inmunoglobulinas y va a decir, no, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué va a hacer ahí la inmunoglobulina M? ¿Qué va a hacer ahí, ahí la inmunoglobulina G, por ejemplo? No, por eso es que las inmunoglobulinas en sobrecargas no, porque esto más bien vendrían a ser por efecto mecánico. Hemólisis no inmune, también su mismo nombre lo dice, si son no inmunes, pues no van a ser medidas por inmunoglobulinas. La contaminación bacteriana, tampoco. Y la transmisión de infecciones, por acá también la tenemos dentro de esta categoría. ¿Y por qué? Porque pues esta va a ser, como la vamos a ver más adelante, va a depender del tamizaje que le hacen a las unidades de sangre, pues donadas para ver de que en estas no haya, por ejemplo, virus em, u otras infecciones, como también les voy a poner la tabla de tamizaje. Y la hemosiderosis, ¿no? También no inmunológica. Depósitos por acá, de hierro.
Ahora, esta es otra tablita dentro de las cuales las categorizábamos. Y acá tenemos, les había dicho que lo que tenían que recordar era la más frecuente y la más severa. En las agudas inmediatas, perdón, en las agudas inmunes, es decir, aquellas en las que había participación de inmunocomplejos, habíamos dicho de que teníamos ¿a quién? A la reacción febril no hemolítica. Iba a haber una reacción febril no hemolítica, de modo de que esta, habíamos dicho, reacción febril, ¿era aguda? Sí, primeras 24 horas. Lo habíamos visto en la primera tabla. ¿Y va a haber entonces participación de inmunocomplejos? Sí, también va a haber participación de inmunocomplejos. Esta es la más frecuente. Pero ¿cuál vendría a ser la más severa? La reacción hemolítica aguda. Esa sí va a ser la más severa. Entonces, vemos la más frecuente. La más frecuente es la reacción febril. Y acá le pongo los datitos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la más severa? Pues la más severa lo que puede ocurrir es que puede conllevar a la muerte. Segundo punto que yo debía ver es de que va a haber participación de inmunocomplejos, perdón, de inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas como por ejemplo, bueno, si se están, si se están guiando también por la palabra de inmunocomplejos como yo, pues recordemos que un inmunocomplejo es la formación justamente de esta inmunoglobulina, bueno, de un anticuerpo con un antígeno. Entonces, si vemos, por ejemplo, que este está yendo a un determinado glóbulo rojo, pues entonces de igual modo puede tomar esa denominación, ¿no? Pero bueno, sigamos con inmunoglobulinas para que no se confundan. Entonces, ¿a quién vamos a tener participando aquí en la reacción hemolítica aguda? A la inmunoglobulina M. ¿Por qué a la M? Porque estamos en un proceso agudo. Porque si sería un proceso crónico, ¿qué inmunoglobulina participaría? Ustedes ya lo saben, la G. Ahora, ¿qué es lo qué más debemos recordar aquí? Entonces, esta es la más severa que puede conllevar a la muerte. Y miremos aquí, es la primera causa de muerte asociada a la transfusión. Justamente por ello les comentaba esto. Ya vimos si es de acuerdo a la IgM o a la IgG. IgM. Listo. Ahora, número 2. La segunda más frecuente vendría a ser la reacción anafiláctica. Y la segunda más mortal vendría a ser el daño pulmonar asociado a transfusión, o también conocido como TRALI. Ahora, les había comentado de que, bueno, ya les había puesto el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, de lo que ocurría en las vías aéreas, ¿no? Y cómo era de que tras la obstrucción o el engrosamiento de estas era que no permitía la correcta permeabilidad del aire y eso pues conllevaba a la asfixia en los pacientes, ¿no? Entonces, justamente por la participación de la inmunoglobulina A, ya habíamos dicho, entonces esta va a tener participación de inmunoglobulina, sí. ¿De qué inmunoglobulina? La A. ¿Propia de qué reacciones? ¿Con qué letra empieza anafilaxia? Con la A. Reacción alérgica severa, ya lo habíamos dicho, y puede acompañarse de urticaria o alergia contra algunas proteínas, principalmente a nivel de la zona de transfusión, por ejemplo. Listo. Y por otro lado teníamos al segundo más severo, la segunda causa de muerte que vendría a ser el trali, también preguntado. Y eso va a deberse justamente por estos agregados a nivel de la microcirculación pulmonar, ¿no? Por eso habíamos dicho de que por estos efectos a nivel de las alteraciones en la hemodinamia de la sangre, los cuales también pueden afectar el intercambio gaseoso en los pulmones y las alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, pues por ello es de que veíamos de que iban a manifestarse como síntomas como la disnea. Ok. Am, Aquí lo único que no les mencioné era con respecto a esto, si la hemólisis se daba a nivel intravascular o extravascular, porque eso lo vamos a especificar un poquito más adelante. Recuerden que intra se refiere a dentro de un vaso, por ejemplo. Ahí, acá. Aquí tenemos la reacción inmediata no inmune. La reacción inmediata no inmune, como habíamos dicho, efecto traumático, sobrecarga circulatoria, contaminación bacteriana y hemólisis no inmune, como su mismo nombre lo dice, no va a haber entonces participación de inmunoglobulinas. Si se contamina la bolsa, pues obviamente aquí no estamos hablando de esta participación de inmunoglobulinas.
Sobrecarga circulatoria, aquí tampoco, porque estamos hablando de efectos mecánicos. Estamos hablando de sobrecarga de volumen. Listo. Hemólisis no inmune también, efecto mecánico, traumático, drogas, esto también ya se los expliqué. Entonces, justamente para que lo relacionen de ese modo. Aparte, estoy mirando la hora porque recordemos que había una evaluación más adelante. Ahora, las reacciones tardías inmunes, que habíamos dicho inmunes, sí va a haber entonces participación de inmunoglobulinas, como por ejemplo en las hemólisis retardadas, mayor de 24 horas. Entonces, cada que diga retardado, mayor de 24 horas. La enfermedad de injerto contra huésped, como por ejemplo alguna vez explicaron, ¿no? Cuando llevábamos inmunología, dijeron, a ver que te pongan entonces un pedazo de piel de cerdo en un lugar donde tú tienes una disrupción de la piel para que exista continuidad. Es como que al momento de que tu cuerpo está reconociéndolo, hay una reacción y eso se le conoce como reacción injerto contra huésped, ¿no? Es como que estás cogiendo esta inmunidad. Y la púrpura trombocitopénica, ¿no? Así como también la aloinmunización. ¿Por qué? Los procesos de púrpura ya se los había comentado. Entonces, recordemos que cuando existen disrupciones de vasos sanguíneos, lo que hacen los trombocitos, o también conocidos como plaquetas, es venir a taponar. Van a taponar de modo de que ya no haya pérdida de sangre. Pero en estos procesos, ¿qué es lo que pasa? De que dado que existen procesos subyacentes y concomitantes de plaquetopenia, justamente estas no se abastecen para ir y formar este tapón plaquetario en los vasos sanguíneos que se están disrumpiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se manifiesta de esta forma, ¿no? Como esta extravasación de sangre a nivel, por ejemplo, de capilares o pequeños vasos, por ello se ve de esta forma. Y lo pueden también visualizar en estas imágenes, de modo que tenemos, si son, por ejemplo, menos de 4 milímetros, petequias. Si son de 4 a 10, púrpura. Y si son mayor de 10, equimosis, un tamaño más grande, púrpuras y petequias. Ok. Y de esas formas se pueden manifestar, ¿no? Allá. Y en la aloinmunización, el término, el prefijo alo significa extraño. Entonces, justamente por ello es de que generan esta reacción que habíamos visto. Con respecto a las no inmunes, lo que les había comentado, la transmisión de enfermedades infecciosas también está categorizada en esta. Y para que se realicen, por ejemplo, pruebas transfusionales, para que se realicen este, esta donación de sangre, se realiza un tamizaje de esta sangre contra qué, contra citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, VIH, entre otros. Pues obviamente eso se sobreentiende, ¿no? Dado que no pueden transmitirle tras ninguna de estas a una persona, pues obviamente van a dañar la inmunidad de esta. Así que no solamente tiene que ser del grupo sanguíneo con el RH sanguíneo correcto, sino también tienen que fijarse de que no exista ninguna clase de estas reacciones transfusionales debido a transmisiones infecciosas. Y habíamos dicho a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque y lo pueden ver por acá también. ¿Por qué? Porque recordemos de que estas requieren de un periodo de incubación. Entonces, por eso está clasificada y categorizada dentro de tardías. Tienen un periodo de incubación, un periodo de ventana y todo ello que hemos visto. Ahora, con respecto al COVID-19, hasta el momento, hasta ese entonces, todavía no se habían reportado donantes, pues que al momento de donar su sangre presenten esta infección. O tampoco habían dicho que si tú tenías COVID-19, pues tu sangre también iba a tener el virus, sino más bien lo que hacían era que si una persona que tenía esta infección quería donar sangre, mejor lo que hacían era como que decirle, puede volver después, pero de 28 días, es decir, lo diferían. Por eso se conoce como casos diferidos. Después de 28 días decían, ok, ya ahora sí puede donar. O hasta un mes, ¿no? Listo. Ahora, con respecto a los tipos de hemólisis, porque hemos hablado mucho de hemólisis, con respecto a los tipos de hemólisis, y lo van a también a ver en sus casos clínicos, es de que dependiendo si tú eres del grupo AB, ABO, o si la destrucción es por incompatibilidad del RH o por incompatibilidad del ABO, es decir, del grupo sanguíneo y no del factor Rhesus, va a haber un tipo distinto de hemólisis.
¿Por qué? Porque si tú eres, por ejemplo, de un grupo sanguíneo A, B o incompatible con otros, vas a tener una reacción transfusional de hemólisis, pero a nivel intravascular. Pero va a ser a nivel extravascular cuando la incompatibilidad es por el RH. Creo que por acá también se lo pongo. Ay, no. Acá abajo está. Pero lo del ABO, así acá también está. Grupo ABO incompatible. Listo. Pensé, ya me estaba preocupando, dije. No se los puse, ya. Entonces, hemólisis intravascular. Entonces, la hemólisis intravascular va a ser dentro del vaso, como se los dije. Así como les comenté en la primera sesión, muchas veces dividiendo la palabra, ahí tenemos la clave. Porque vascular, pues vaso, intravascular dentro. Entonces va a haber una destrucción de los glóbulos rojos o de los glóbulos sanguíneos dentro del vaso. Mientras que en la extravascular va a ser fuera del vaso. Los macrófagos entonces los van a llevar a que mueran ¿dónde? En órganos como 1, el hígado, 2, vaso. La sesión pasada les hablé del órgano hematocarético que vendría a ser el vaso. Entonces es el cementerio de los glóbulos rojos. Entonces por ello es de que muchas veces podían experimentar también cuadros como la esplenomegalia. Mientras que en la intravascular va a desarrollarse dentro de los vasos. ¿Y cómo van a cenecer dentro de los vasos? ¿Cómo se van a alisar? Es como que viene el enemigo y mina el campo. De igual modo, dentro del vaso estos van a destruirse. ¿Por quién? Por tarea del complejo MAC quinasas, es decir, por el famoso MAC, como pueden ver, el complejo de ataque membrana, va a ser básicamente minarlos. ¿Por qué? Porque va a depositar como una granada aquí, va a generar hoyos, va a generar agujeros, ¿no? Es como cuando habíamos dicho el MAC, el complejo MAC, es decir, el complejo de ataque membrana, como mata, así como lo repetían en inmunología, ¿no? Por granfinas perforinas. ¿Y qué hacen estas? Pues lo que hacen es generar hoyos, perforinas, perforan. Pero bueno, eso ya es como que concepto de inmunología. Em, entonces, aquí, ¿quién va a entrar a tallar? ¿Quién va a estar como que mediando todo esto también? Miremos aquí, la IgM. IgM. Pero este otro proceso, como lo podemos ver aquí, va a estar mediado por quién. ¿Quién lo va a estar viendo? ¿Quién va a estar como que acompañando todo este proceso? La IgG. A nivel intravascular, la IgM, y a nivel extravascular, la IgG, que va a estar, ambos van a estar rodeando a los glóbulos rojos. Listo. Entonces aquí, a nivel intravascular, hablamos dentro del vaso, pero en la extravascular estamos hablando más bien de que se van a morir algún complejo del SARS, es decir, del complejo retículo endotelial. Listo. Ahora, en estos últimos minutitos que tenemos, les voy a explicar un casito de eritroblastosis fetal. Porque habíamos hablado entonces de la senescencia de los glóbulos rojos por incompatibilidad principalmente del factor Rhesus. Ante incompatibilidad del factor Rhesus, habíamos dicho dónde morían, dentro o fuera del vaso. Perdón, dentro o fuera del vaso sanguíneo, claro, está bien. No del vaso, del órgano vaso, sino del vaso sanguíneo, fuera del vaso, porque es extravascular. Ok, entonces, eso habíamos dicho por incompatibilidad del factor RH, pero habíamos dicho de que había un caso en el que aún no había anticuerpos específicos para estos. Entonces, eso lo vamos a plasmificar aquí. Ahora, por ejemplo, María y Juanito se conocieron. Ellos, pues obviamente, cuando tú te conoces con alguien, no le vas a decir, oye, ¿cuál es tu grupo sanguíneo? ¿No? Le dices, ¿cuál es tu nombre? Y esas cosas se conocen, ya. Y resulta de que ellos se casaron, pero ellos no sabían, ¿no?, qué grupo sanguíneo tenía su pareja. Y resulta de que María era RH negativo y Juanito era RH positivo. ¿Qué es lo que pasa con ellos dos? Ella se embaraza y ante el primer embarazo, como se los adelanté al comienzo, pues resulta de que su bebé, por salada, le salió RH positivo. Pero ustedes dirán, Katy, ¿cómo va a pasar eso si ella es negativo y su bebé es positivo? Y habíamos dicho de que los negativos solamente tienen compatibilidad con otro negativo. Sí, pero también les había dicho de que había un caso en el que podían aceptar un RH positivo y había sido ante la ausencia de anticuerpos específicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
de que al haber como que este intercambio de sangre del feto con el de la mamá, por la disrupción de pues, la barrera placentaria, lo que ocurre es de que va a haber también esta combinación de la sangre materna con la fetal, ¿no? Y todos estos de aquí vendrían a ser, pues, nuestras defensas, nuestros anticuerpos. Miremos contra quién van a ir. Contra las del bebé, contra las del bebé. Y van a empezar recién a conocer a este nuevo tipo de factor resus, ¿no? Es como que, bueno, ya está acá, lo vamos a aceptar. Y miremos aquí, todo el D. Es como que lo está captando para que recién empiece a tomar memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que el niñito salió bien. ¿Por qué? Porque fue la primera vez. Pero, ¿qué es lo que pasaría ante un segundo embarazo? Ante un segundo embarazo, pues la mamá ya, bueno, no la mamá, no, sino ya la mamá, en la sangre de la mamá habría anticuerpos específicos contra el antígeno D. Miremos aquí, contra el D, es como que ya lo tienen en la mira. Si veo un D, lo destruyes. Si veo un D, lo mato. Es como que si lo veo, lo mato. Ya, ellos también están así. Si lo veo, lo mato. Si lo veo, lo mato. Todos tienen el D, ¿no? En la mira, en la mira, en la mira. Ahora, de esta forma, al haber esta disrupción de la barrera placentaria en la cual existe un intercambio de sangre entre estos, entre mamá, entre feto y mamá, lo que ocurre es de que van a neutralizar a bueno, al grupo sanguíneo del bebé, ¿no? Es decir, a los glóbulos rojos, porque este está contenido dentro de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que ya hay anticuerpos específicos, ya saben que lo tienen que destruir, ya saben que lo tienen que destruir, ya saben que lo tienen que destruir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El- es de que al haber un proceso hemolítico dentro de este pequeño ser, existe lo que es llamado eritroblastosis fetal ante la incompatibilidad sanguínea de la madre con el bebé. ¿Y se expresa de qué modo? Con trastornos a nivel como por ejemplo esplénicos. Pueden haber esplenomegalia, puede haber hepatomegalia, van a haber alteraciones cerebrales, obviamente anemia y la ictericia también, propio justamente de la liberación del producto de los glóbulos rojos destruidos, lo cual ya lo habíamos visto en el laboratorio de enfermedades hepáticas, ¿no? Recordemos la hemoglobina, como el glóbulo rojo al escindirse va a soltarse del grupo globina y también del oxígeno. Y bueno, ya, eso ya lo hemos revisado para no redundar más. Por eso justamente la ictericia en estos. Grupo hemo y el grupo globina. ¿Qué más hay por acá? Allá. En este caso, pues justamente estamos resaltando el hecho de lo que habíamos comentado hace un segundo, ¿no? De que al atravesar los glóbulos rojos del feto, la placenta, estos entran en contacto con la circulación materna. Pero recordemos que ante una segunda exposición ya van a haber anticuerpos específicos, es decir, de que la madre ya está sensibilizada. Eso es lo que hacen con la vacuna, ¿no? Básicamente sensibilizarte. De modo de que tú ya tengas anticuerpos específicos, como por ejemplo para el COVID, como por ejemplo tosferina, etc. En lo que usualmente hacen con las vacunas. Y entonces, ¿esto a qué se va a deber? A la incompatibilidad del factor RH. ¿Quién va a entrar a tallar aquí? Anticuerpos de tipo IgG de la madre. ¿Por qué? Porque esto fue un proceso agudo, no, esto fue un proceso que tomó su tiempo. Si es un proceso agudo, lo recordamos con la presencia de la IgM, pero si es un proceso crónico, lo relacionamos con la presencia y con la acción de la IgG. Por eso, en las reacciones inmunes, los habíamos dicho con presencia de inmunoglobulinas, había presencia de la IgM, pero como en la hemólisis intravascular, pero en las extravascular, habíamos dicho que se correlacionaban con las IgG. Y aparte también habíamos dicho de qué, ¿dónde morían? En los órganos del SARS, retículo sarcoplásmico, retículo endotelial, también conocido así, eh, y habíamos dicho de que eran el hígado, por eso es que muchas veces hay hepatomegalias, como también el vaso, por eso las esplinomegalias, como lo podemos ver acá. Listo. Ahora, con respecto a esta prueba que va a determinar justamente la aglutinación de los glóbulos rojos y básicamente la unión de estos, básicamente el glóbulo rojo que va a estar circundado por muchos anticuerpos que van a intentar como que destruirlo,
Esto vendría a ser determinado por la prueba de Coombs, si es directa o si es indirecta y ante la positividad de estos. ¿Qué es directa y qué es indirecta, Catherine? Bueno, la prueba de Coombs indirecta va a ser tomada en la madre, mientras que la directa en la del bebé. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Es que se va a identificar agregando un anti-IgG. ¿Por qué? Ahora se los explico. Porque recordemos que lo que tiene que buscar es el glóbulo rojo que va a estar rodeado de estos anticuerpos. Entonces, el CUMS directo va a identificar al glóbulo rojo que va a estar rodeado, lo que les comentaba, rodeado de los anticuerpos. ¿Pero en dónde? En el bebé, en el niño. Pero el de tipo indirecto, ese contra quién va a ir. Miremos aquí, va a ir contra los anticuerpos. A esos va a identificar. El directo va a ver que el glóbulo rojo va a estar rodeado de los anticuerpos. Porque aquí, ¿quién falleció? ¿La mamá o el bebé? Quien falleció fue el bebé. Entonces, por eso estamos viendo de que a quién están rodeando, a quién están sometiendo a este proceso de hemólisis, a los glóbulos rojos del bebé. Entonces, el directo va a identificar lo que, lo que les acabo de mencionar, el glóbulo rojo rodeado de anticuerpos. Listo. Y el indirecto, pues va a identificar si los glóbulos rojos de la madre, pues tienen estos anticuerpos. Ahora, esto de aquí es lo que les acababa de comentar y veíamos de que dónde podíamos encontrar entonces una positividad del test de Coombs directo. Un ejemplo, eritroblastosis fetal. Y el indirecto, ¿en quién vendría a ser positivo? Pues en la madre. Y la reacción ante quién se da? Ante un IgG, no lo olviden. Y estas son algunas indicaciones. ¿Cómo debería ser entonces el test? Sí, ahorita vamos con las preguntas. ¿Cómo va a ser de manera ideal lo que vendría a ser, pues, el acto de la donación de sangre, el cual es pregunta de pasito también, debería ser un acto voluntario y altruista, nadie te puede obligar, así también el donante debe tener un peso mayor de 50 kilogramos, debe tener una edad de entre 18 a 65 años, no menor de esta edad, hematocrito mayor de 38 y mayor de 41, mayor de 38, y estos rangos se van a deber a si es hombre o si es mujer. Y no más de 51, ¿por qué? Porque tampoco puedes dar una sangre hiperviscosa, ¿no? Por el aumento de la viscosidad de la sangre también pueden presentarse alteraciones, ¿no? Como por ejemplo los soplos o los sistólicos, dentro de otras características. Evaluación de los antecedentes, pues obviamente el tamizaje, por ejemplo, de esta sangre y que no hayan infecciones. Tampoco se debe pagar por la sangre y el donante debe reunir las condiciones previamente mencionadas. Así como también lo único que se debe transfundir vendría a ser la deficiencia. Es decir, que si al paciente le falta plasma fresco congelado, se le pone plasma fresco congelado. ¿Qué más? Y debe existir la máxima seguridad en el producto sanguíneo y su administración. Es más, se dice que dentro de la primera media hora a las 3 horas, las 3 primeras horas debe estar acompañado de un personal de salud al costado, justamente para evidenciar de que no haya ningún trastorno hemolítico ni hematológico. Listo. Ahora sí vamos con las preguntas y aquí les dejo unas tablitas de resumen. Abrir. Ya, ahora sí. Espero de que lo hayan podido entender, comprender, chicos. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Voy a tener la grabación.